Vamos. A ver, vamos a continuar. Faltaba 15 minutos para terminar la exposición. Ya, a ver, vamos el último expositor. Hola, ¿no escuchan? No se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Chicos, el grupo expositor, por favor. Ya, ¿no van a exponer? Si no, empezamos la discusión, ¿eh? Ya, entonces empezaremos de una vez la discusión Doctor, lo están presentando del un tema. momento. Ya, todos son, bueno, por si acaso todos son, paneles, ¿ah? O sea, todos pueden participar, como ya se ha visto en la anterior, sesión. Ya, chicos, pueden empezar. Pueden empezar. ¿Escuchan? Nada que ver. Sí, sí, doctor, ya lo están proyectando. Ya, 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 que empiezo, que empiezo. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha?
Sí se te escucha. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros todos. En la anterior clase hablamos sobre respecto a nutrición, nos quedamos en los aspectos nutricionales en pacientes en hemodiálisis, para lo cual el estado nutricional previo se tiene que analizar en la mayoría de pacientes en prediálisis que presentan uremia como un estado de nutrición calórico-proteica. También el estado urémico que se da por dos razones, ¿no? Uno, el principio de restricción proteica prediálisis conlleva una desnutrición de no ser supervisada adecuadamente, y segundo, que aparecen signos de anorexia, náuseas, vómitos, sensación de plenitud, ¿no? Y en los procesos intercurrentes, que debido a que los pacientes están expuestos a complicaciones infecciosas o inflamatorias. Entonces va a existir factores determinantes en el estado nutricional de nuestros pacientes hemodializados, y tenemos que evaluar el estado nutricional previo a la entrada de diálisis, las enfermedades asociadas y los procesos catabólicos intercurrentes. La primera alteración nutricional que se va a presentar es el sobrepeso, ¿no? En un 30-40% de los enfermos, cuyo índice de masa corporal va a ser mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado, mientras que la obesidad va a ocurrir en torno a un 10% con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. En el examen de urea, de ureico de nitrógeno en sangre y la tasa de catabolismo proteico son los primeros que van a descender cuando cae la ingesta de nutrientes, al igual que la hipoalbuminemia, que es un marcador tardío e inespecífico de nutrición, que es desnutrición tipo 1 y tipo 2. En cuanto a la valoración del estado nutricional, es un proceso estático, sino debe ser una precisión que va a mejorar tanto los estudios periódicos y amplios que incluyan distintos parámetros. Estos parámetros de evaluación son el estado nutricional, ¿no? Que van a dividirse en encuesta dietética y en estimación de la ingesta de nutrientes. En cuanto a la encuesta dietética, vamos a tener a la bioquímica, cuya estimación va a ser de la albúmina, la prealbúmina, la proteína ligada al retinol, transferrina, fósforo, potasio, etcétera. Mientras que la cinética de urea va a estimarse la tasa de catabolismo proteico. En la antropometría se va a valorar en la valoración nutricional subjetiva global, el peso y la talla, la medición de pliegues tanto del bíceps, tríceps, subescapular, abdominal y también la circunferencia muscular del brazo. Y en la composición corporal, sobre todo el examen de densidades óseas, la bioimpedancia eléctrica también, ¿no? Entonces, dentro de los métodos para el diagnóstico de desgaste proteico energético en pacientes con hemodiálisis, vamos a tener dos importantes herramientas, como es el CGA, que corresponde a las siglas de la evaluación subjetiva global, que va a ser una valoración del screening del riesgo nutricional en pacientes con hemodiálisis, al igual que el MIS, que va a ser un score de la inflamación y malnutrición, que valida también, pero en mejor calidez, que va a indicar también el valor nutricional, ¿no? Además de parecer ser un método más fiable que para graduar el desgaste proteico energético. Esto van a medir diferentes factores como es la prevalencia, que va a dar un rango de desnutrición en los pacientes en diálisis entre el 20 y el 80%. También en la edad, que sobre todo en personas que tienen mayor edad, ¿no? Y que tienen peores resultados debido a una menor masa muscular. En género, en mujeres en diálisis que tienen un mayor porcentaje de desnutrición, en la noche con enfermedad renal crónica que está en estadio final. En cuanto a la pérdida de masa muscular, va a ser una complicación de la enfermedad renal crónica que limita la capacidad de realizar ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio físico también va a indicar un bajo nivel de actividad física en estos pacientes con hemodiálisis y va a influir en la pérdida de masa muscular. En la dieta, la ingesta de calorías y proteínas en pacientes que en la diálisis es menor a la recomendada. En la inflamación, que va a corresponder al 53% de los pacientes que padecen malnutrición, los cuales van a tener signos de inflamación, y el 72% en pacientes que van a tener ya también signos de desnutrición. En la morbilidad, el desgaste proteico energético, que está relacionado con incremento de la morbilidad en pacientes en diálisis. Por lo que en los factores de malnutrición en diálisis va a ocurrir la ingesta en hemodiálisis, la alteración digestiva, la acidosis metabólica. Y las causas de esta malnutrición en diálisis van a ser los principales desencadenantes, tanto de la uremia, de enfermedades concomitantes, de la propia diálisis, que van a causar disminución de la ingesta, aumento de catabolismo y la pérdida de nutrientes.
En cuanto a la inflamación crónica, se va a asociar con frecuencia a malnutriciones y a aterosclerosis, ¿no? Que se van a considerar como el síndrome de malnutrición, inflamación y aterosclerosis, donde se va a observar que el PCR va a estar aumentado, al igual que la interleucina 6. Y siendo la principal causa de muerte en pacientes de diálisis la enfermedad cardiovascular. En cuanto al examen físico, es sobre todo importante medir el peso post-diálisis sin edema cada mes y también controlar el índice de masa corporal y la pérdida de peso. En el panel ICRM considera o recomienda que una pérdida del 5% de este peso no edematoso dentro de los 3 meses o una pérdida no intencional del 10% del peso no edematoso durante los 6 meses se va a considerar como un indicador de la pérdida de energía proteica. Entonces, el diagnóstico de malnutrición en los pacientes de diálisis se va a recomendar el seguimiento de pacientes con pérdida de peso, anorexia y entre otros. Y también se sugiere el seguimiento de las cifras de albúmina, ¿no? Entonces, el cuadro que hemos visto anteriormente, que es nos va a permitir evaluar los estados nutricionales, ¿no? Tanto en la bioquímica, en la cinética de urea, en la antropometría y en la composición corporal. Los métodos para evitar y tratar la desnutrición en diálisis van a haber varios, como los suplementos orales, la nutrición enteral, la nutrición parenteral intradiálisis. Dentro de los suplementos orales van a estar especialmente diseñados para pacientes con insuficiencia renal que tienen alta densidad energética para limitar el aporte de agua. Son normoproteicos con restricción de potasio, de sodio y fósforo, ¿no? Y la ausencia de aluminio, los cuales van a estar enriquecidos con vitamina D y ácido fólico. Lo más importante hablar de la nutrición parenteral intradiálisis, sabemos que esta va a ser una nutrición artificial durante la sesión de diálisis, ¿no? Y van a tener tanto ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que no precisa una vía venosa específica, va a tener un menor riesgo de aspiración, el volumen de administración se ultrafiltra durante la sesión, va a tener un alto aporte de nutrientes, va a prevenir la pérdida de aminoácidos y de vitaminas hidrosolubles. Y dentro de las desventajas, que solo se realiza 3 veces por semana, no es un complemento nutricional, no es de aporte fisiológico, de su aporte calórico total por sesión va a tener un límite en la utilización hepática de glucosa, que son 4 miligramos por kilogramo por minuto, y la cual va a aumentar el tiempo de sesión de diálisis a un mínimo de 4 horas. Entonces, la composición de nuestra nutrición parenteral intradiálisis se va a subdividir, ¿no?, en proteínas de 50 gramos, que pueden incluir de 20 a 30 gramos de dipéptido de alanilglutamina, de calorías no proteicas, de que van a encontrarse de 1000 a 1200 kilocalorías, que se van a subdividir, ¿no?, en hidratos de carbono, en lípidos, dentro de la densidad calórica, que va a corresponder de 1 a 1,2 kilocalorías por milímetro. Las soluciones polivitaminas, que pueden ser hidrosolubles o liposolubles, la carnitina, que va a contenerse de 1 gramo, no va a tener aportes de electrolitos, va a aportar el fósforo individualizado, la insulina va a ser una unidad por cada 10 gramos de glucosa, y la velocidad de infusión va a ser de 250 milímetros por hora. Dentro de las recomendaciones dietéticas para pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal, se tiene que saber que va a ser una técnica de tratamiento sustitutivo, ¿no?, en el cual se va a usar el uso de membrana de diálisis o la membrana peritoneal, que va a ser un revestimiento biológico que se comporta funcionalmente como una membrana semipermeable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica? Es de atravesar un catéter que se inserta por la cavidad peritoneal, la cual se va a infundir una solución de diálisis, ¿no?, por un tiempo predeterminado, mediante difusión y ósmosis, ¿no?, que se produce el intercambio de sustancias siguiendo el gradiente osmótico de tóxicos y electrolitos desde la sangre al líquido infundido, y posteriormente estos serán eliminados al exterior a través del mismo catéter, como se puede observar en la imagen. Esta va a ser una técnica muy adecuada para el tratamiento de pacientes de enfermedad renal crónica en estadio 5. ¿Qué van a aportar? Van a aportar micronutrientes, como en este caso el potasio, calcio y fósforo. En cuanto al potasio, en pacientes con diálisis peritoneal, no suelen volverse hiperpotasémicos, ¿no?, debido a una excreción fecal que aumentada de potasio. Entonces, en la hiperpotasemia se va a verificar tanto la acidosis, el sangrado intestinal, los betabloqueadores y los IECAS, ¿no?, debido a que elevan el potasio sérico. Y se va a recomendar de 2.000 a 2.700 miligramos por día, o 1 miliequivalente por kilogramo de peso al día. Y aún así, este paciente desnutrido, y si hay orinas y grandes pérdidas en el dializado, ¿no? Entonces es muy importante la dieta de potasio, o incluso utilizar suplementos de potasio.
En cuanto al calcio y el fósforo, su recomendación es usual, ¿no? En el calcio de 800 a 2000 miligramos por día y del fósforo de 600 a 1200 miligramos por kilogramo al día. Se debe considerar tanto la cantidad absorbida del mineral a partir del dializado, del estado de enfermedad ósea, de los niveles séricos de fósforo y del uso de vitamina D, tanto del nivel sérico de la aparatormona, de calcitonina o las hormonas asociadas, ¿no? Por ejemplo, en la hipocalcemia, el mineral es absorbido del dializado y se mantiene séricamente, mientras que en la hipercalcemia pasa de la sangre al líquido de diálisis, que es mayormente común. Otro que va a aportar son los macronutrientes, como las proteínas, que va a tener necesidades, ¿no?, de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día, que supone más o menos del 10 al 15% de la dieta. Otro es los hidratos de carbono o glúcidos, que incluyen los azúcares, en este caso la glucosa y los polímeros, por ejemplo, el almidón. En cuanto a la absorción de glucosa, va a depender de la permeabilidad de la membrana peritoneal. Y de los lípidos, estas necesidades van a estar establecidas desde el 15 a 30% en la mayoría de las dietas de ácidos grasos insaturados. También es importante hablar de la nutrición en trasplante renal, ¿no?, en la cual se debe reevaluar los objetivos nutricios y eficacia de la terapia, por lo que se debe ajustar las prioridades nutrimentales durante las diferentes fases del trasplante. Estas causas de la insuficiencia renal crónica terminal son varias, ¿no?, como las enfermedades como el lupus eritematoso, diabetes mellitus, glomerulonefritis crónica, vasculitis, las cuales todas estas enfermedades van a deteriorar o van a empeorar el estado nutricional del paciente y van a poner en riesgo el éxito del trasplante. Entonces es muy importante el manejo nutricional, ¿no?, correcto antes del trasplante, pues esto va a favorecer el pronóstico del paciente post-trasplantado a corto plazo y a largo plazo. En esta fase existen tres, ¿no?, el pretrasplante, el periodo de post-trasplante inmediato y el periodo pro-trasplante tardío y largo plazo. Acerca del pretrasplante, vamos a tener un estado de nutrición deteriorado, ¿no?, a causa de esta insuficiencia renal crónica, de los medicamentos, de la uremia o de la terapia sustitutiva. Entonces, la desnutrición, el pretrasplante, es un indicio o un mal pronóstico para el post-trasplante, el cual va a aumentar el riesgo de infecciones, va a ser más lenta la cicatrización, va a disminuir la fuerza muscular y aumenta el periodo de rehabilitación postquirúrgica, ¿no? Su objetivo principal de este pretrasplante va a ser mejorar o mantener el estado nutricional del paciente y llegar a un estado de nutrición óptimo para la intervención quirúrgica. Óptimo quiere decir que tiene que estar dentro de los índices de masa corporal de 20 a 25, la albúmina de mayor a 3,5 gramos por decilitro, las concentraciones de fósforo, de calcio, de potasio normales, más los criterios clínicos y médicos estables, ¿no? Dentro del requerimiento nutricional en el periodo post-trasplante inmediato, es importante que se dé hasta la sexta semana post-trasplante, ¿no? Sus objetivos van a ser evaluar la tolerancia en la incorporación de alimentos y peristaltismo intestinal, mantener un adecuado balance hídrico, contrarrestar los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora y proveer la calidad en la alimentación. Estos procesos se deben cumplir los objetivos, ¿no?, dentro del ciclo de un inicio de la dieta oral, dieta líquida, blanda y completa. Dentro de los requerimientos nutricionales en el periodo post-trasplante tardío, se va a dar a partir de la sexta semana post-trasplante renal y sus objetivos son mantener o alcanzar un adecuado estado nutricional, contrarrestar los efectos secundarios del uso de medicación inmunosupresora como la hiperfagia, dislipidemia, hiperglucemia, hipertensión arterial y mantener un adecuado balance hídrico, ¿no? Nos va a permitir evaluar tanto al paciente que puede aumentar su masa o grasa, circunferencia de cintura y pliegue tricipital. También evaluar las calorías que son adecuadas al estado nutricional y a la actividad física, evaluar y vigilar y dar estrategias para el aumento de apetito que es ocasionado por la terapia con corticoides. Y por último, para hablar sobre la nutrición de la insuficiencia renal aguda, tenemos que saber que hay un soporte nutricional en IRA que nos va a permitir controlar el hipercatabolismo, mantener la masa muscular, en sí favorecer la salud general del paciente para disminuir su mortalidad, ¿no? Entonces, para hallar el gasto energético en la insuficiencia renal aguda, hay una fórmula de cálculo, ¿no?, la cual permite evaluar la cantidad de ingesta energética y restar el gasto cardíaco, ¿no? En sí, el balance energético tiene que ser igual a la ingesta energética menos el gasto energético, ¿no? Y para obtener la respuesta respetando el signo positivo que va a indicar exceso o el signo negativo que va a indicar déficit, este equilibrio tiene que ser igual, ¿no? Mientras que el balance positivo va a indicar que la ingesta energética es mayor al gasto energético y en el déficit de la ingesta energética va a ser menor al gasto energético, ¿no? Entonces,
con la siguiente fórmula, donde se ve que los hombres o sea, los parámetros que se van a utilizar en sí son el peso en kilogramos, la talla y la edad, ¿no? Con los siguientes valores. Y el desgaste proteico energético va a hacer que haya disminuciones en los depósitos proteicos y en la disminución de depósitos energéticos, como es el músculo y la grasa, los cuales van a ocasionar pobres ingresos dietéticos o un aumento de necesidades nutrimentales o el aumento de catabolismo proteico, ¿no? Y estos síndromes relacionados al desgaste muscular o la malnutrición e inflamación van a ocurrir esta condición y van a complicar en común en la insuficiencia renal aguda, ¿no? Produciendo la tasa catabólica proteica o la aparición neta de urea, que van a informar tanto el estado de preservación del policorporal del nitrógeno o estados hipercatabólicos, que pueden alterarse y van a provocar una disfunción hepática o trastornos de la distribución hídrica o sepsis, ¿no? Entonces es importante el desgaste proteico energético, que va a predecir la mortalidad, complicaciones y aumento de la estancia hospitalaria. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, a ver, para los siguientes grupos, cuando se les dice tanto de tiempo tienen, ese va a ser, ¿ya? ¿Ya, no? Porque ahora me les han puesto 20 minutos, más lo que pusieron, ya pasó la hora, creo. Entonces, las exposiciones no deben pasar de 45 minutos. Estas cositas uno tiene que ir aprendiendo desde ahora. Siempre cuando hay una exposición, ¿no? Con público, siempre tenemos que ver dos cosas importantes. Esto siempre les recalco, les pido que tengan en cuenta. Uno es el auditorio a quien está uno dirigiéndose, ¿no? Eso es muy importante porque es muy diferente que hagamos esta exposición pues para nefrólogos, por ejemplo, ¿no? O para intensivistas, para residentes, para estudiantes, o para enfermeras, o para nutricionistas, por ejemplo. Entonces, yo tengo que saber medir la intensidad, ¿no? de la exposición. Y el otro tema es el tiempo. El tiempo me pueden dar pues 2 horas, 3 horas, 1 hora, 40 minutos. En ese tiempo lo tengo que hacer. Si me dan 35 minutos, que es ahora es el estándar mundial para una ponencia en eventos grandes, entonces los 35 minutos lo tengo que ocupar. Ya, esos temas que tenemos que ir teniendo en cuenta. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver, está abierto los micros. Yo creo que ya podríamos ir a ver, discutiendo sobre lo que significa nutrición renal, ¿no? En un paciente especial. No se olviden que el paciente renal, cualquiera sea la patología, cualquiera sea el daño o la enfermedad que estamos enfrentando, es un paciente sumamente especial, ¿no? Es un paciente nefrópata que todas las circunstancias, ¿no? La historia natural misma de la enfermedad es muy variable, ¿no? No es igual, por ejemplo, tener una neumonía en un paciente que es renal y tener una neumonía en un paciente que no es renal. En las mismas condiciones, puede ser la misma edad, el mismo sexo, pero si tiene un problema renal es muy diferente. Desde la etiología, ¿no? La fisiopatología, ¿no? La clínica mismo muchas veces varía, ¿no? El tratamiento y el pronóstico del paciente, ¿no? Amén entonces de algunas circunstancias, por ejemplo, de cómo utilizar medicamentos, por ejemplo, en estos pacientes. Así nomás, nosotros no podemos utilizar medicamentos, tenemos que conocer al paciente factores para poder utilizar medicamentos. No es así nomás. Igual pasa con la nutrición, que es motivo por el cual estamos ahora terminando la exposición y ahora empezando a discutir, ¿no? Es un paciente sumamente especial. La nutrición puede prevenir, ¿no? El daño renal o puede disminuir la progresión del daño renal, ¿no? Definitivamente está así. Habida cuenta que sobre todo los pacientes que son crónicos, enfermos renales, ¿no? Son pacientes que se encuentran en un estado de hipercatabolia, ¿no? Es un estado de inflamación y de hipercatabolia.
Entonces acá la nutrición es vital para estos pacientes. Muy bien, entonces vamos a ver. Participaciones, ya les he dicho, las participaciones pueden ser en forma de preguntas, pero las preguntas tienen que ser preguntas pues que nos va a permitir a nosotros un poco abrir una discusión, ¿no? Vamos a preguntar, pues, ¿sabe cuánto de sodio debes darle a un paciente que tiene insuficiencia renal crónica estadio 3? Eso no es cosas, no, pues, ¿no? ¿Ya? Y lo otro, lo más importante es de que ustedes socialicen temas, ¿no? Hay temas que probablemente no se ha tocado, pero sí es vital, es importante tener en cuenta un paciente que renal, ¿no? Donde se prescribe la dieta, ¿no? La nutrición, ¿no? O actualizaciones, por ejemplo, indicar pues de que la teoría cinética de la urea, por ejemplo, actualmente ya no considera así, no sé, cosas así, o he leído, o hay trabajos de investigación sobre este tema. Ya, listo, ahora sí, vamos a ver, está abierto la participación. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera acotar un punto también importante. A ver qué punto, qué parte Bueno, de la exposición. en los pacientes nefrópatas, la terapia nutricional sirve de mucha ayuda para que podamos controlar la uremia y también otras implicaciones o buenas complicaciones como son los desequilibrios de electrolitos, ácido base, retención de sal y agua y trastornos óseos y también otras incapacidades que la enfermedad bien como avanza puede llegar a producir en el paciente. Pero ¿cuál es el aporte acá? O sea, ¿qué cosa quieres llamar la atención? Que con la terapia nutricional podemos controlar lo que es la uremia, ¿Cómo controlas? dando un adecuado tratamiento nutricional, o sea, que no podemos ¿Cómo? excedernos sin darle ingesta de comidas. Por ejemplo, en la energía total del paciente con enfermedad renal crónica es de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo y también debemos de restringir las proteínas, ya que estas pueden agravar la situación del paciente. Y al restringir proteínas, ¿qué cosa estás haciendo? Estoy básicamente reduciendo los síntomas urémicos, o sea, estamos ralentizando la progresión de la enfermedad y también estamos retrasando de que el paciente pueda entrar en diálisis. Ujú. Eso no lo han dicho, no lo han referido, nada. Porque, bueno, lo que tal vez no sé si tú estás bien ubicada en lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo bien, pero no sé si lo has interpretado. Toda urea, todo metabolismo de las proteínas termina siendo urea. Entonces, un paciente Sí, que está con la urea alta, está urémico, puede agravar. Eso es uno. Dos, las proteínas pueden incrementar la tasa de filtración y todo incremento de tasa de filtración puede dañar mucho más el glomérulo. Entonces, por ahí tal vez sería valedero si no lo han dicho, ¿no? Esta situación. Por eso es que en los pacientes nefrópatas en estadios iniciales hay que disminuir la ingesta de proteínas, ¿no? ¿Y cuánto le tendrías que dar? ¿Cuánto se da normalmente y a cuánto disminuirías en caso de hacerlo? en caso de las proteínas, lo normal es de 0,6 a 0,8. Normal. Sí, Así te dan a ti kilogramos. muy poco, aquí tienes que reclamar en casa que te están dando muy poco proteínas, ¿eh? Muy pocas proteínas te están dando, ¿eh? Normalmente nosotros ingerimos en estado o situación normal, entre comillas, 1 gramo promedio por kilo de peso. Entonces, si tú quieres proteger el glomérulo, tendrías que bajar a 0,8, 0,6 gramos por kilo de peso. Entonces, si tú tienes que decir, mamá, me estás dando muy poca proteína. Ya 0,8 es muy bajo. Salvo que haya un tema renal, entonces sí tendríamos que bajar a 0,8 gramos por kilo de peso. Ok, muy bien. A ver, Doctor, disculpe, ¿puedo acotar sobre el tema que mencionó mi compañera, por favor? ya, a ver, pero que sea interesante, a ver.
Ya, Interesante. Por ejemplo, que he leído el New England de acá de junio de este año. Pucha, sí. Saltaría de verdad, lo tiro a la computadora. A ver, vamos. Bien, doctor. Se trata sobre la reducción en ingesta de proteínas. En realidad, esta reducción de ingesta tiene que ver mucho con la edad y también con el estadio del paciente. Generalmente se reduce a 0,6 a 0,8, como dijo. Pero en niños, en Cochrane, se hizo una revisión de 250 niños en 2 estudios y se encontró que la reducción de la ingesta de proteica en niños no está recomendado, pese a que tengan una enfermedad renal, puesto que estos niños están en un periodo de crecimiento y reducirle las proteínas los conlleva a presentar malnutrición. Entonces, esto asumiría un proceso más difícil en los niños, tanto de crecimiento como de respuesta al tratamiento. Y muchos de ellos que llegan a diálisis sería peor porque estamos en un estado hipercatabólico. Entonces, en pacientes que presentan edad, bueno, que son niños o que presentan diálisis, no se recomienda esta disminución de la ingesta proteica, que como usted bien lo decía, era más por el metabolismo de las proteínas y la formación de la urea como tal, pero también por la reducción de la presión en la arteriola aferente. Entonces, esto nos iba a reducir la presión a nivel glomerular. Y a raíz de estos estudios se habla mucho de las actuales dietas hiperproteicas que se manejan, ¿no? En búsqueda de bajar de peso con estas dietas cetogénicas. Y se está buscando la asociación a un daño renal, porque al darles más proteínas incrementa la presión de filtración. Entonces, esto podría conllevar a una disfunción renal. Y aún está en estudio esto de de las dietas hiperproteicas y la disfunción renal también. Ya, entonces, en conclusión de todo lo que has dicho, es de lo que estás diciendo, yo te entendí así, ¿ah? De que está bien, hay que bajar las proteínas en los pacientes adultos, ¿no? Para proteger la función renal. Sin embargo, en niños no se baja, no se baja. ¿Por qué no se baja? Sí, doctor, porque esto conllevaría una malnutrición proteica en los niños y que están en un periodo de hipercatabólico fisiológico. No, entonces lo que está diciendo vuestro compañero es de que es un paciente en un estado de crecimiento y desarrollo. Entonces, bajarle las proteínas no conviene. Acá hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, eso sería en conclusión lo que quieres decir, ¿no? A ver, cosas nuevas, a ver, quiero ver, o temas que no se ha tocado y necesario decirlo, porque eso pasa, ¿no? No siempre todo decimos en la exposición. A ver, vamos, solamente los dos participan. Supongo que han leído todos, ¿no? Entonces, si no hay participaciones, vamos a empezar. A ver, vamos a ver. Flora Anaís. Presente, doctor. A ver, ¿cuáles son los parámetros para prescribir nutrición en los pacientes en general? ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta? ¿O cómo se debe prescribir la dieta en los pacientes? ¿O qué parámetros debemos considerar? Nada. Eunice Maleonov Álvarez, ahora ya les he dicho, a estas reuniones, sobre todo hay que venir estudiando, leyendo. Grupo, han subido a la exposición, ¿no? Por lo menos la exposición. ¿Hace cuántos días? Doctor, la exposición se subió el miércoles de la anterior semana, hace una semana, doctor. Una semana completa, ¿no? Además, no solamente deberían leer lo que han subido, sino también haberse preparado, ¿no? ¿Les parece, grupo expositor? Sí, ¿no es cierto? Entonces, a ver, entonces todos estamos en las condiciones. A ver, Alemán Pacheco, Daniela. Presente, doctor. Ya,
contéstame, ¿cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para una prescripción de la dieta en el paciente? O en general, ni siquiera solamente para pacientes, sino también para todas las personas. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Jamanca Riveros. Abandonó la reunión. Cáceres Jordán, Diego. Presente, doctor. A ver, vamos. ¿Cuáles son los parámetros? Entonces te voy a preguntar así como con cucharita. ¿El volumen será importante tener en cuenta para prescribir? ¿Cuánto de volumen debo darle? ¿Cuánto de agua debo darle a este señor, a esta persona, a este paciente en un día? ¿Será importante? Claro, doctor. Ya. ¿Será importante decir cuánto de sodio debo darle a este señor en el día? ¿Será importante? Contéstame sí, no, Sí, nomás. sí, doctor. ¿Será importante saber cuánto de potasio debo darle a este señor en su nutrición? Sí, doctor. ¿Será importante saber cuánto de calorías debe recibir este señor durante el día, considerando que es un paciente hipercatabólico, que es, o es normocatabólico? ¿Será importante tener en cuenta? Sí, doctor. ¿Será importante saber cuánto de fósforo requiere este señor durante el día? Mm, sí, sí, doctor. Sí. ¿Será importante saber cuánto de calorías deberíamos darle a este señor durante el día? Sí, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Será importante, tanto lo han leído de proteínas tus compañeros que han participado, saber cuánto de proteínas debo darle a este paciente durante 24 días, horas? Sí, Sí, ¿no es doctor. cierto? ¿Será importante saber qué consistencia en su nutrición debo darle? ¿Consistencia normal, blandita? ¿Sí? ¿Será? Claro. ¿Sí, importante? Sí, sí, Ya, doctor. muy bien. Ahora entonces tú que has escuchado y me has dicho sí, sí, sí. ¿Cuáles son los parámetros para poder prescribir, por ejemplo, el volumen? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? A ver, vamos. El volumen, doctor, o sea, en cuánto líquido tengo que darle, dependiendo. Dependiendo. O sea, tendría que hacer un recuento de líquidos, doctor, o sea, de balance hídrico primero del paciente. Entonces necesitas hacerle un balance hídrico. Entonces, para dar líquidos, tendrás que evaluar el estado de hidratación del paciente, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, doctor. Claro. Y claro que sí has leído o no has leído tú. No, Específicamente no lo no vas a ese decir, tema. no. Ah, específicamente no has leído eso, que justamente toda indicación médica empieza con una buena prescripción de la dieta, ¿o no? ¿Ustedes Sí, conocen los sí, hospitales o no? A ver, tú sigue contestando, sí, no, así no vas. A ver, ¿conoces el sí, hospital? Ya, ¿has sí, ido a pasar visita o has acompañado en las visitas sí, hospitalarias? ¿Has sí, visto cómo el médico prescribe sus indicaciones médicas? sí, Sí. ¿Has visto que toda indicación, por más sofisticado que sea la indicación, empiezan diciendo qué dieta va a recibir este paciente? sí, doctor. Ah, ya ves. ¿Y te has dado cuenta que es importante entonces este tema para decir por lo menos que toda indicación médica, por más que este señor venga con con lo último de la medicina, a estar indicando rituximab,
Etanercet, no sé, ¿no? Este señor empieza siempre pensando cómo, qué debe recibir este señor para que viva este día, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Todos estos aspectos para poder prescribir la dieta. Ya, ahora sí, entonces, que ya sabemos qué cosas debemos considerar como parámetros para indicar la dieta. A ver, vamos, Ernesto Charca. Ernesto Charca. Presente, doctor. ¿Qué aspectos consideras? Vamos a empezar a ver desde la consistencia de la dieta, para decir que es una consistencia normal, blanda, líquida, nomás dale, tritúrale su dietita, ¿no es cierto? ¿Qué cosas, qué aspectos tienes que considerar para eso? O a todos los pacientes tenemos que darles algo. Todo igual. Creo que no, ¿no? Dependiendo, doctor, si es que el paciente es capaz de digerir ciertos alimentos. Ajá, entonces, acá un parámetro para poder indicar qué tipo de consistencia será, ¿no? Una de las cosas que creo que querías decir es de que si tiene capacidad de masticación, por ejemplo, adecuada, ¿no? Exacto, Porque doctor. yo no voy a darle, pues, por ejemplo, no sé, carne, por ejemplo, ¿no? Un lechón a un paciente que no tiene ni dientes. No sé cómo podría, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿no? ¿En qué terminaría si le doy algo que el paciente no lo puede ni siquiera masticar bien, pero le doy y el paciente lo come? ¿Qué puede producirle? Líquidos. No, ¿qué le puede producir el hecho de que no le esté dando una dieta en consistencia adecuada para el paciente? Ah, mm, Le provocará problemas de indigestión, tal vez estreñimiento, doctor, algo así. estreñimiento a la consistencia. Pero va a tener problemas de digestión. Este paciente no va a masticar adecuadamente. Entonces probablemente no va a digerir adecuadamente y eso le va a producir flatulencia, dolor abdominal, finalmente no va a asimilar la dieta que tú estás dándole. ¿Tú te imaginas darle un asado, carne dura, por ejemplo, o algo difícilmente masticable? Un paciente que no tiene ni dientes, hay abuelitos que no tienen, o apenas tienen uno o dos dientes, ¿no? Entonces, es importante saber, ¿no? De cómo este paciente va a tener la digestión, para eso la masticación, etcétera, la deglución, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué tipo de consistencias hay? A ver, grupo expositor, parece que vuestros compañeros panelistas no se han preparado. A ver, con el grupo expositor vamos a discutir. A ver, grupo expositor. A ver, entonces, ¿qué tipo de dietas hay en cuanto a consistencia? Hola. ¿No hay grupo expositor? ¿Se han salido todos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. No, ¿hay expositores? A ver, delegada, para eso están los delegados. Chatas de delegados están más dormidos. Uy, uy, uy. Siempre chicos, despierten, no sé qué cosas tienen que hacer, o vamos a tener que hacer la siguiente con las cámaras prendidas, ¿ah? Parece que se meten debajo de la cama, no sé qué hacen. A ver, vamos a evaluar al grupo entonces. A ver, grupo, mira, la evaluación es uno solo, ¿eh?
Si ustedes no están ni siquiera bien preparados, por lo menos los que han venido de invitados, que dicho sea de paso ya tienen -3 puntos todititos, porque yo les he dicho bien claro, a la exposición se viene leyendo más de lo que han recibido el resumen, por si acaso. Y si incluso les he dicho, antes de iniciar la exposición, ustedes dicen, señor, no estoy en condiciones de participar de esta fiesta académica, me retiro, considéreme y le aumentamos 3 puntos al primer. Pero como no han dicho nada, se supone que ustedes han venido leyendo, conociendo bien el tema, veo que no me están respondiendo. Entonces, -3 puntos a toda la clase. Entonces, ahora yo voy a evaluar solamente al grupo nomás y a ver si escuchando puedan aprender ustedes. A ver, grupo. ¿Están los del grupo? Sí, no. A ver, contesten o se han Sí, retirado. Ya, sí, muy bien. doctor. Entonces, vamos a ver. Sí. Son 7 parámetros que nosotros utilizamos para prescribir, ¿no? Una dieta. La pregunta es, ¿esta prescripción solo debe hacerse en pacientes nefrópatas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Solo en pacientes renales, enfermos renales? ¿O en todos? ¿Qué Doctor, es dice en todos. Paola? En todos los pacientes se debe considerar todos sus parámetros para prescribir la dieta. A ver, fuerte di eso, Joana, Paola, Sí, doctor, efectivamente, en todos los para que pacientes se tiene. escuchen pues los invitados que han venido a mirar nomás de la ventana, a ver qué cosas hacen, cómo bailan, cómo participan en esa fiesta académica. De las RENDIG están mirando. A ver, entonces, la Doctor, respuesta es en todos los pacientes se debe considerar. Por ejemplo, un paciente cardiópata, paciente con insuficiencia cardíaca. Será importante ver cuánto de agua va a recibir, cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de calorías, cuánto de proteínas, cuánto de fósforo. Correcto. Tenemos que considerar. Un paciente cirrótico, hepático, por ejemplo, tenemos que saber cuánto de agua, cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de calorías le vamos a dar a este paciente. A un paciente hipertiroideo, igualmente. Es un paciente deshidratado con una diarrea, por ejemplo, tendré que saber cuánto de agua le voy a dar a este paciente que está deshidratado, cuánto de sodio, cuánto de potasio, en todas las cosas. Y una preguntita adicional, ¿y en las personas que no están enfermas, también tenemos que considerar o no debemos? Como no está enfermo, no, pues. ¿Debemos considerar o no, grupo? doctor, ¿qué se debe considerar? Debemos considerar, por eso que ahora vamos a decir, en una persona normal, cuánto de agua debe recibir por kilo de peso, cuánto de sodio, cuánto de potasio. Toda persona, entonces, sana o enferma, debemos tener considerado todos esos parámetros para que pueda recibir la nutrición en el día, en 24 horas. ¿Correcto? Entonces, todas las personas, sanas o enfermas. Segundo, todos los pacientes de todas las enfermedades deben ser considerados. Listo. Si esto es así, entonces, ¿qué parámetros estamos considerando para prescribir una buena dieta? Primero, la consistencia, ¿no? Segundo, ¿cuánto de volumen debo darle a este paciente durante las 24 horas? Y para eso, ¿qué aspectos debo considerar yo? ¿Cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de fósforo, cuánto de calorías y cuánto de proteínas? ¿Ya? Entonces, vamos grupo expositor. A ver, en lo que es consistencia. ¿Cómo se clasifica la consistencia de las dietas? Doctor, en cuanto respecto a los nutrientes, pues se van a dividir en micronutrientes y en los macronutrientes. Y No, bueno, pues yo te estoy preguntando una cosa, me estás contestando otra cosa. Entonces tienen que ceñirse a lo que yo estoy lo que estoy preguntando. A ver, vayan pensando, ¿ya? Voy a contestar una llamada telefónica. Aló.
¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal, qué tal? Sí, sí, claro, 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 sí, sí. Sí, oncología. Sí. No, 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 a ver, les digo, a ver, la disposición que se ha dado de ayer, sí, que se ha cumplido parcialmente, porque esa es la verdad, ¿no? Parcial digo porque recién se ha desocupado oncología, ¿no? Para que salgan traumato y cirugía de especialidades. ¿Con qué finalidad? De que oncología se deje para medicina, ¿ya? Y sobre todo medicina de especialidades, donde ahí debían subir todos los pacientes de emergencia, ¿verdad? Lamentablemente hoy día salen, después de que hemos tenido reunión, ¿no? De que no hay enfermera, no hay técnicos. No hay enfermera, no hay técnicos. Claro, si les dan vacaciones en una situación de emergencia, pero son la muerte, pues. Estas señoras son la muerte. Ajá. Entonces, ahorita hemos quedado que las señoras van a ver, porque yo también consiguieron, inclusive enfermeras han llegado de Lima, hay 4 enfermeras que han venido a apoyar, ¿ya? Inclusive a ellas se les ha dispuesto ya. Ya también ahora no hay técnicos. ¿Qué te parece? Entonces están en eso. Justamente yo estoy ahorita viendo de cómo se va a implementar, porque oncología son 28 camas, donde ustedes han desocupado, ¿no es cierto? Entonces, ahí debe irse la parte clínica. Ya ves, entonces no sirve tanta cosa para, mira, se entrampa en eso, ¿no? Entonces, esa es la situación real. Entonces, ahorita están viendo las jefas de cómo van a solucionar su problema de personal y ojalá que lo hagan ahora en transcurso. Sí, para mañana sí. Inclusive estamos ahorita apurando el proceso este de logístico de personal para el Hospital Blanco, que dicho sea de paso, no todos van a ir, pues, porque ese hospital es para 100 camas, ¿no? No llegará ni 50, 60, entonces ese personal va a tener que subir. Lamentablemente, hasta en eso tenemos que pensar. Sí. Ujú. No, 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 sí, iguales. Eso se ha visto de que no, dice, más bien faltan gente, dice ahora. Dice que falta más bien. Eso es- sí, 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 sí. Ujú. Sí, sí, esa es la verdad, pero lamentablemente cuando uno analiza y ve qué ha pasado con las enfermeras, les han dado descansos médicos, han salido positivos, les han ampliado descanso a las de enfermeras COVID, por ejemplo, hasta un mes. ¿Quiénes? Los mismos colegas, o sea, nosotros mismos nos hacemos el harakiri. O sea, va, doctor, todavía tengo un dolorcito de hombro, mira, ¿no? A los que han estado con 14 días y les amplían un mes más. ¿Qué te parece? Hay como 10 enfermeras en ese plan. Ese es que es el colmo, ¿no? ¿Y dónde hacen eso? ¿Dónde estás tú ahorita, en emergencia verde? A ver, dile a los internistas que hacen medicina, ¿por qué tan amplían descansos de buena gente, por congraciarse, pues, ¿no? Todo un tema se va a investigar eso, los que están haciendo tanto daño. Mira el daño lo que están ahorita ocasionando. Ahorita no deberían ustedes estar ahí rebalsando de pacientes. Ya han debido subir ya a medicina, ¿sí o no? Así que ahorita vamos a ver qué dice enfermería y ojalá que lo solucionen pues hoy día. ¿Ya? Ujú. Ya, a ver, vamos. Entonces ya está. Cancho, Manacho. Doctor, Ya están enojados, yo creo, hasta el grupo expositor cuando deberían estar ahí.
A ver, ¿qué dice el grupo expositor? A ver, o qué importancia le han visto ustedes. Tal vez eh, este, estamos enfocando mal el tema, ¿no? ¿Qué importancia le han visto ustedes como expositores a este tema? En la vida práctica, ¿de qué me serviría? Porque toda actividad académica, toda revisión, todo eso tiene que servirnos de algo en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestro día a día como médicos. Para eso ustedes están preparándose. Entonces, o es que de otra forma, pues, ver ese parámetro. El otro parámetro para poder indicar el sodio será cómo está el estado de hidratación. Un paciente que está reteniendo líquido, que está sobrehidratado, ¿yo le voy a dar normalmente el sodio o yo voy a tener que disminuir? ¿No? Entonces, esas cosas. A ver, un comentario, grupo expositor, o es que no sé, o le han visto de otra forma ustedes la importancia de este seminario. A ver, no están hablando, ¿ah? Ni grupo expositor, ni los invitados, ni los payasos, ni nadie en la fiesta, caracha. El único payaso que está hablando soy yo, creo. A ver, ya me están haciendo renegar ya. No, doctor, yo quería opinar. A ver, tú eres el grupo, ¿no? Sí, doctor. ¿Cómo lo han visto ustedes? A ver, ustedes que se han reunido por Zoom, seguramente han discutido, decir, a ver, señores, el mensaje que tenemos que llevarles, ¿no? De esta exposición es esto. Quisiéramos que nuestros compañeros consideren este aspecto. A ver, ¿cuál es el mensaje? Bueno, doctor, es que es muy importante ya que es también fundamental para la recuperación del paciente. Y es un apoyo también para la mejoría del paciente y también para que nosotros podamos prescribir un tratamiento adecuado para el paciente y poder ayudarlo. ¿Eh? Y también poder darle una adecuada nutrición para que no tenga problemas para que la enfermedad no progrese y también para que el paciente esté adecuadamente cuidado y nutrido. ¿Y qué es una adecuada nutrición? Es cuando el paciente no está perdiendo peso y sus funciones vitales prácticamente están funcionando adecuadamente. Mm. Y ustedes al hacer vuestras diapositivas así, ¿qué diciendo hacen? O sea, acá lo vamos a leer y bueno, paporreta, pues. Tiene que haber un mensaje. A ver, un varón, a ver, hay varones en vuestra. Sí, doctor, sí hay. No quieren hablar. Doctor, doctor, es ¿Sí? importante, ¿no? Los diferentes parámetros en la nutrición, ¿no? Porque toda persona requiere cuidados médicos, requieren una determinada dieta según las, diferentes enfermedades que van a sufrir, ¿no? No solamente en el aspecto renal, sino es importante abarcar todo parámetro para cumplir su nutrición correspondiente, doctor. Mm, ya está, eso es todo. Bueno, cancho. Doctor, yo también quiero opinar algo. Como habíamos hablado también en la exposición, la valoración nutricional no va a ser estático, sino va a ser dinámico. La nutrición del paciente no solamente se va a fijar o se va a, a prescribir si solamente tomamos en cuenta los valores recomendados, sino que también tenemos que individualizar a cada paciente, tenemos que saber el contexto en que está el paciente, es por eso que también en la valoración nutricional también se
se va a asociar a la epidemiología que va a llevar la persona. En cuanto, por ejemplo, como usted decía, si el sodio se recomienda, por ejemplo, en pacientes nefrópatas con una cantidad menor de 2.4 gramos, pero se tiene que individualizar el paciente y considerar si él se tiene sus condiciones de presión arterial, si consume algunos medicamentos, si tiene acidosis, y etcétera. Entonces, tenemos que también darle importancia al contexto en el que vive el paciente. Entonces, a ver, vamos ya a la parte final. Entonces, yo para poder prescribir cada uno de estos parámetros, proteínas, calorías y todos los otros componentes, debo saber, ¿no? Cuánto es el requerimiento normal para decir si le bajo o le subo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, grupo? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a ver. Por lo menos necesito que se lleven los invitados que están mirando de las ventanas, de las rendijas. ¿Cuánto es el requerimiento normal, promedio adulto, ¿no? Por día de agua? Es lo normal. Porque después ya yo, de acuerdo a eso, le agregaré si está a falta o le disminuiré si está sobrando, de acuerdo a mi balance hídrico. Pero ¿cuándo es el requerimiento normal? Para recordarles nomás porque eso hemos hablado ya inclusive hasta el cansancio. Aproximadamente de 2 litros. Yo digo de 1.5 a 2 litros, doctor. Ya, 1.5 a 2 litros. ¿Y por kilo de peso? De 30 a 35. De 30 a 35 microgramos por kilogramo de peso. Mililitros por kilo de peso, que eso hace 1,5 o 2 litros, lo que dice. Y en base a eso, dirán cuánto es de que yo tengo que darle a este paciente. Y para eso tenemos varias situaciones que hay que considerar. El balance hídrico del paciente, la valoración, ¿no?, hídrica de este paciente. Si está euvolémico, normovolémico, está sobrehidratado o deshidratado. Pero por lo menos lo normal sé que debe recibir así tanto. Se acabó. ¿Está bien? ¿Algo quería decir sobre eso, vuestro compañero? Sobre el agua. Por eso estoy diciendo, primero deben saber lo sano, pues. Si no, ¿no? Bueno, pueden utilizar todos los métodos, pero lo cierto es que por kilo de peso necesitas 30 en caso de varones promedio, adultos, mujeres. Pero si ya desglosamos en niños, ¿así se acuerda? Cuanto más pequeño es el niño, proporcionalmente necesita más agua, hasta 100 mililitros por kilo de peso por día, etcétera. Pero ahora hablemos de lo que es promedio. Muy bien, eso es el agua. El sodio, ¿cuánto es el requerimiento normal por día por kilo de peso? Para decir si le doy o no le doy, le bajo el sodio, le aumento el sodio o le doy normal. Cada grupo, 2 a 3 equivalentes por kilo de peso. 2 a 3 equivalentes por kilo de peso. Correcto. Entonces una persona de 60 o 70 kilos estaría recibiendo casi 180 a 200 equivalentes por día, ¿no? Requerimiento normal. ¿Correcto? ¿En qué forma le damos el sodio a las personas o cómo ingerimos en forma general? Cloruro de sodio, doctor. En forma de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿no? Entonces, ¿cuánto requerimos? ¿Cuántos gramos de sal de mesa requerimos por día promedio adulto?
10 gramos más o menos 2, doctor, de 10 gramos. requerimiento. Perfecto. En eso está justamente el requerimiento que está. ¿Por qué? Porque un gramo de cloruro de sodio o un gramo de sal tiene 17 miliequivalentes. Si ingieres 10 gramos, tienes 170 miliequivalentes. Si pesas 60 kilos por 3 miliequivalentes por kilo de peso, serían 170, 180. Eso es lo normal. En base a eso, recién ya nosotros tendríamos que decir, hay que bajarle a este paciente, hay que incrementarle. El potasio, ¿cuánto es lo normal? 1 a 2 mil equivalentes por kilo de peso. 1 a 2 miliequivalentes. Entonces es aproximadamente la mitad de lo que requiere el sodio. ¿Correcto? Eso es lo que debo darle. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué parámetros yo debo considerar para darle o no darle potasio? Que es peligroso, ¿no? Será pues ver la función renal. Si tengo un paciente con función renal normal, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que está haciendo insuficiencia renal? Y yo darle potasio normalmente puede provocarle un grave problema, ¿no? Entonces lo normal es. ¿Cuánto es lo normal? Calorías, ya estamos acabando ya. ¿Cuánto es lo normal las calorías que requiere por kilo? 25 kilocalorías por kilogramo día, doctor. 25 calorías a 30 calorías por kilo de peso. Eso es lo que requiere en el día. Eso también vamos a ver dependiendo de qué cosa, de su estado metabólico. Si es un paciente obeso, sobrepesado, paciente diabético, habrá que bajarle. Si es un paciente que está desnutrido, está hipercatabólico, habrá que aumentarle, porque ustedes saben que las calorías es el combustible para que funcione nuestro organismo. Eso es lo normal. ¿Cuánto de proteínas normalmente ingerimos por día por kilo de peso? 1 gramo kilo. 1 gramo por kilo de peso. ¿De qué va a depender? De que si le bajo o le subo, lo que hemos hablado de antes, lo que vuestros compañeros participaron de ahí, se perdieron por ahí, las únicas que hablaron de proteínas. Si yo quiero, va a depender de la función renal. Si tengo un paciente que está iniciando a alterar la función renal, insuficiencia renal, hay que bajarle las proteínas. De esa manera podemos proteger que se dañe mucho más el glomérulo, ¿no es cierto? 0,6 a 0,8 por kilo de peso. Es lo que les decía, ¿no? Es cierto en niños que hemos visto, ¿no? No hay que bajarle porque está en un periodo. Si nosotros ponemos el balance entre el riesgo y el beneficio, es más riesgoso que le estemos quitándole proteínas a un niño que esté en pleno crecimiento saludable. Habíamos dicho, ¿no es cierto? Por lo menos entonces, hemos repasado varias cositas. Uno, que la prescripción de la dieta es muy importante. Uno, lo han dicho de alguna forma al grupo, ¿no? Para prevenir, ¿no? Y prevenir enfermedades o agravar inclusive la enfermedad renal. Nosotros con la dieta podemos frenar, ¿no? El desarrollo de la lesión renal, solamente con la dieta. Podemos prevenir complicaciones, solamente con la dieta. Podemos prevenir, ¿no? Y podemos bloquear la progresión de la enfermedad renal. 1. 2. Habíamos dicho que toda indicación médica empieza con una buena prescripción de la dieta. Eso es indudable. Si tú no sabes prescribir tu dieta, ¿quién lo va a hacer por ti? Lo va a hacer la nutricionista. La nutricionista no es médico. No tiene argumentos, base técnica científica para decir cuánto de sodio, cuánto de esto. Ella no lo va a hacer. Ella lo que hace es preparar lo que el médico prescribe. No lo va a hacer la enfermera, menos el chef. Uno tiene que prescribir la dieta. Tercera conclusión, ¿solamente en pacientes enfermos? No, señor, en todos. Ahorita tú que estás sonambulando, que bueno, ya de una vez que acabe el tema, ¿no es cierto? Necesitamos saber cuánto de agua necesitas tú en el día para que vivas, cuánto de proteínas, cuánto de sodio, y hay que bajarte, hay que subirte. Y si hay que bajar, hay que subirte, ¿qué cosas yo debo tener en cuenta para bajar, subir? Eso es importante.
Entonces, en todos los pacientes tenemos que conocer esos 7 parámetros. La consistencia, el volumen, el sodio, potasio, calorías, proteínas. Tenemos que considerar fósforo, 7 parámetros en todos los pacientes. En cualquier paciente que se les ocurra. Doctor, en estos también sí. En ellos tenemos que considerar todo eso. ¿Ok? Entonces, eso, así que vamos a evitar lo que siempre les digo, ¿no? De estar diciendo, a ver, dieta hiposódica, pues indícale. Dieta hipercalórica, pues. Dieta, si es renal, peor. Todo tienen miedo. Todo le bajan. Hiposódica, hipopotasémica, hipocalórica, ¿no? Hipovolémica y poquito de paso. Todo es hipo. Y cuando le dices, doctor, ¿y por qué? ¿A cuánto se refiere hipo? ¿Qué significa hipo? Bajo. ¿Será igual dar, por ejemplo, la sal de mesa 8 gramos, 6 gramos, 4 gramos? Eso lo tiene que indicar el médico. Si yo sé que debo dar 10 gramos en el día, pero oye, ese paciente se gana sarca. Es un hipertenso severísimo. Oye, no sé, dieta hiposódica. ¿Qué pasa si la nutricionista le dice hipo es 8 gramos? Le doy 8. No, señor. Te tiene que dar 4 gramos. 4 gramos, porque este paciente anasar está reventando en líquido. Detrás del sodio está el agua siempre. Entonces hay que ver, es hipertenso severísimo. Hay que bajarle más. ¿Eso quién lo va a hacer? ¿La nutricionista, el guachimán de seguridad? Eso lo hace el médico. Y si ustedes se han dado cuenta, y con esto termino, toda indicación médica, antes de que tú prescribas tu ceftriaxona, limipenen, meropenem, vancomicina, siempre empieza primero la dieta. Y si la dieta nosotros no lo sabemos prescribir, no sé quién lo hará. Entonces, cuidadito ustedes, como médico estén hipercalórica, hipovolémica, hipo. No, señor. Tú tienes que decir, de su nombre, cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de fósforo y por qué. Cuánto de volumen, señor, le estoy dando. ¿No? Y qué consistencia, inclusive. Yo tengo que decidir eso. ¿Qué consistencia le voy a dar? ¿No es cierto? Entonces, ese era el mensaje, ¿no? Que se tiene que dejar de este seminario, ¿no? Ahora, ya las otras cosas que hay que despellejar, hay que empezar a desmenuzar. Por ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, los pacientes desnutridos renales tienen mal pronóstico de vida. Están varios estudios, lo han mencionado los compañeros, por ejemplo. ¿Cómo yo debo valorar el estado nutricional de un paciente? Que es directamente proporcional a morbimortalidad. O sea, pacientes desnutridos renal se mueren más rápido. Y tú puedes hacer una curva así, directa, ¿no? Bueno, son cosas, pero primero aprendamos a decir para qué me sirve y cómo yo debo prescribir. Espero que esto les sirva para toda vuestra vida de médico, porque si ustedes se ponen a pensar, nuevamente voy a repetir, toda indicación, por más sofisticada el doctor, uy, es un capo, es un tigre, vas a ver lo que va a prescribir, ay, unas cosas terribles, va a empezar prescribiendo ese tigre la nutrición. Y así. Y si es un tigre de verdad, va a decir cuánto de tal cosa, cuánto no. Y va a obviar estar utilizando sus palabras hipovolémica, hipocalórica, hiposódica y poquito. Va a ver. ¿Ya? Espero que ustedes ya no sean los hipoquitos, hipercalóricos, hiper. ¿Ya? Listo. Con eso entonces hemos acabado y continuamos el día sábado. ¿Ya? El día sábado. Vamos a continuar a las 12 del día. ¿Ya? Yo conmigo ya nos despedimos. Hasta la próxima porque tengo otra reunión ahorita. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Buenas tardes. Chao. Gracias, doctor.